Muy buenas, mi nombre es Andri Vides. El día de hoy vengo a hablarles sobre las normas APA, las normas Vancouver. Vamos a hablar de las generalidades, características y diferencias de estas dos normas. Bueno, las normas APA tienen un origen en el año 1929, cuando un grupo de psicólogos, antropólogos y administradores de negocios acordaron establecer un conjunto de estándares o reglas que lo ayudaran en la hora de codificar varios componentes de la escritura científica con el fin de facilitar más que todo la comprensión lectora. Entonces, las normas Vancouver se realizaron en el Comité Internacional de Directores de Revistas Médicas, se reunieron informalmente en el año 1978 en la ciudad de Vancouver, por eso su nombre, Normas Vancouver, por la ciudad donde hicieron como tal el comité. Estas se hicieron para establecer las normativas de los manuscritos enviados a las revistas científicas. Entonces, acá voy a hablar un poco de las generalidades de las normas APA y de las normas Vancouver. Las normas APA, como venía diciendo, se pueden utilizar en la parte científica, se utilizan en las áreas como psicología, educación, ciencias sociales. En la educación lo utilizan más que todo los universitarios, en los colegios para realizar cualquier tipo de trabajo de investigación. La referencia bibliográfica de las APA se presentan el autor, el año, la publicación, el lugar y la casa publicadora. Se pueden abreviar palabras. Y la fuente de esto la fuente es el tamaño 12, Times New Roman, y el tamaño del papel es de 2.0 centímetros cada borde. Entonces, al iniciar un párrafo debe ampliarse la sangría de la primera línea. El tipo de letra utilizar, el tipo de letra pues ya lo indiqué. Y la alineación del cuerpo del trabajo debe estar hacia arriba en un interlineado doble. La numeración debe iniciar en la primera hoja y la ubicación del número debe estar en la parte superior derecha. Bueno, entonces, las normas Vancouver se utilizan fundamentalmente en investigaciones biomédicas. Las referencias deben estar enumeradas consecutivamente siguiendo el orden que se menciona por primera vez en el texto. Se deben evitar las abreviaturas. Ahí está la primera diferencia entre ellas dos. Las normas APA podemos utilizar abreviaturas, en las normas Vancouver no podemos utilizar abreviaturas. La misma fuente del tamaño de letra 12 para las dos, acá se puede utilizar Times New Roman, Verdana o Arial. Bueno, acá les estoy mostrando una parte de cómo se debe trabajar los interlineados y las márgenes. Esta es en las normas APA y esta es en las normas Vancouver, lo que les hablaba, 2.54 centímetros para cada margen. Y en esta parte se utilizan los 3 centímetros, 4 centímetros de este lado y los 2 centímetros en las hojas de presentación. Bueno. Entonces, voy a hablar sobre las normas Vancouver. Vamos a hablar sobre las referencias y las citaciones en las normas Vancouver. Las referencias bibliográficas constituyen un grupo de indicaciones que deben ser de manera precisa y detalladas que permitan la identificación de cada publicación y de parte de ellas. Su adecuada presentación revela no solo rigor profesional al momento de nosotros estampar un artículo, sino también la tenencia de una cultura general esencial para cualquier investigador interesado en divulgar sus hallazgos o experiencias. Entonces, cuando en el texto se menciona un autor, el número de la referencia se pone atrás del nombre del autor si se trata de un trabajo realizado por más de 2 autores, o sea, de 3 en adelante. Se cita el primero de ellos seguido a la abreviatura, entre comillas, et al, y su número de referencia. Se incluye solo aquellas referencias consultadas directamente por el investigador. Se recomienda no incluir trabajos escritos en idiomas poco frecuentes. Se recomienda no citar revistas traducidas al español porque cambiaría cuando nosotros utilizamos cuando hay revistas en inglés y nosotros tratamos de traducirlas en español, cambia totalmente el rumbo de lo que quiere decir la revista. Los documentos que se citen deben ser totalmente actuales. Entonces, si vamos a tomar referencias del libro, directamente del libro, vamos a utilizarlo de esta forma. Los elementos deben ser primero autor, vamos a utilizar apellidos e iniciales del apellido materno y nombre seguido de un punto.
Si hay más de un autor, se separan 2 comas y espacio seguido a un punto. Se coloca el título del libro, al final se coloca un punto. Si la obra está compuesta por más de un volumen, se debe consignar a continuación del título. Se debe colocar la edición, seguido de un punto. La primera edición no es preciso consignarla. Va en números arábigos y en abreviaturas. Se debe colocar el lugar de la edición, seguido de 2 puntos, la editorial, seguida de un punto y una coma, el año de publicación, seguido de un punto. Entonces, por ejemplo, sería Torres, en caso de que la publicación del libro fuera mío, entonces sería Torres, coloco A mayúscula, que es mi nombre, entonces coloco metodología de estudio, que es tanto, entonces coloco coma, normas APAS y Vancouver, y coloco primera editorial con un ED, termina en punto, coloco la ciudad. Entonces yo coloco Barranquilla y coloco los 2 punticos y coloco el nombre editoriales. Pongamos Vides Editoriales el año 2020 y lo finalizo con un punto. Entonces, cuando vamos a utilizar otros elementos, entonces vamos a utilizar el apellido inicial es del apellido materno, nombre, si hay más de un autor se separan comas y al final se coloca un punto. Se debe colocar el título del capítulo seguido de un punto. En caso tal se coloca in, se escribe la preposición seguida de 2 puntos. En caso de que este esté en español, si el libro está en inglés, se coloca la preposición totalmente inglés, no se va a colocar en español. Y enseguida de 2 puntos. El editor, entre comillas, entre paréntesis, perdón, y se coloca apellido iniciales, apellido materno, nombre, si hay más de un autor o editor separado por la coma. Se coloca el título del libro, al final se coloca un punto, lugar de edición, seguido de 2 puntos, editorial, se coloca la editorial seguido de un punto, una coma, y año de publicación seguido de un punto. Se coloca la página inicial y la página final del artículo que estamos utilizando del libro. Se coloca la letra P seguida de un punto y un espacio, luego el número de la página inicial seguida de guión y la página final sin dejar espacio al final de un punto. Entonces, si vamos a utilizar publicaciones periódicas, en este caso, que son artículos de revistas científicas, que ya están totalmente comprobados para poderlos nosotros citar, se colocan elementos como autor del artículo, se coloca el apellido seguido de las iniciales del nombre, cada autor se separa por una coma, en caso de que vayan 3, 4 autores, demás, se coloca el título del artículo seguido de un punto y título de revista abreviado. Se coloca año seguido de punto y coma. Si tiene fecha, se coloca pues la fecha, año, espacio, mes, abreviado, correcto. Día seguido de un punto y coma sin espacio. Se coloca el volumen, debe colocarse el volumen. Si la revista lo incluye, se coloca de frente el número del volumen y a continuación sin espacio se coloca el número. Se coloca, los números deben colocarse entre paréntesis. Se coloca en la página. Ejemplo, sería que yo estaría redactando un artículo con mis compañeros, entonces sería Vides AB, Vides A, coma, se coloca Cortés J, Russell S, Arias Y, por ejemplo, colocó, entonces eso lo termino con un puntico y coloco coloco el título, entonces coloco normas Vancouver, metodología de estudio, entonces abro comillas, coloco Barranquilla, coloco como tal acá la línea media y coloco Colombia, lo cierro y coloco el tema que se va a tratar. Entonces, APA y Vancouver. Entonces, coloco como tal la revista y coloco el año. Coloco 2020, abro
284, que debe ser la página, y, por ejemplo, en la página, entonces ahí termino y coloco las páginas que utilicé, la 20, la 23, la 24, pero debe ser 20-medio-24. Si vamos a utilizar más que todo, porque ahora como todo se trabaja de manera virtual, entonces se están utilizando mucho las publicaciones en el área virtual, ya casi nadie toma libros de referencia a leer, a escribir o a transcribir, lo que se utilicen, pero sí se utilizan más que todo libros o artículos virtuales. Entonces en los artículos virtuales vamos a utilizar, como siempre, citando las monografías de internet. Entonces vamos a colocar el autor, colocamos el director o el coordinador, el editor, el título de la monografía y vamos a tomar la edición de la publicación, vamos a colocar el año, la fecha de consulta y se coloca la dirección de la dirección electrónica de la fuente que nosotros estamos en estos momentos abordando para hacer el estudio. Entonces, si vamos a utilizar alguna revista en internet, vamos a utilizar de esta forma: autor, el artículo, título del artículo, nombre de la revista, año, volumen, colocamos la dirección electrónica. En algunos casos, cuando son revistas científicas, se puede colocar el DOI. Ejemplo sería vides.andriaicet, dos puntos, colocamos el amor en los tiempos del coronavirus, entonces colocamos dirección de la comunidad Universidad San Martín, abrimos y colocamos revista online, debe colocarse con una revista online, el año 2020, lo consultamos, por ejemplo, el día de hoy, 6 de mayo del 2000 tanto, del 2020, entonces colocamos, abrimos entre paréntesis y colocamos la página que utilizamos. Si yo utilicé la 84, entre paréntesis, 84, y coloco en dos puntos y coloco la dirección de correo electrónico, o sea que sea http, entonces www.sanmartineducación, así, este va a ser como el ejemplo más claro. Entonces, nos vamos para las normas APA. El estilo de las publicaciones de las normas APA, la referencia sería, se coloca autores en el texto, se van a hacer de la siguiente forma: debe colocarse nombre del autor, coma y el año de la publicación. En los casos que se mencione el nombre del autor, bastará con escribir solamente el año de publicación de la obra a que se hace referencia entre paréntesis. Bueno, entonces el ejemplo sería, el ejemplo sería coronavirus, coronavirus en epidemiología, cómo puede afectar al hombre y a los animales. Por ejemplo, abrimos y colocamos vides, 2020. Ese sería el ejemplo más claro. En el caso de que sea una obra que tenga dos autores, se hará la referencia de la misma forma, igualito. Entonces vamos a hacer así. Sería, por ejemplo, curva epidemiológica del coronavirus en los monos. Entonces, abrimos. Si le escribió Andri y Shakira, entonces colocamos Andri, Shakira, 2020. Ese sería un ejemplo. En el caso de 3 o más autores, entonces se citarán todos ellos en la primera vez que se haga la referencia a su trabajo. De ahí en adelante se utilizarán solamente el apellido del primer autor, seguido por la sigla ET-AL, y después del año de publicación. Entonces sería teorías del aprendizaje cognitivo para estudiantes universitarios. Entonces se coloca Arias, Vides, Cortés y Roatzel y colocamos coma 2020. Mucho más fácil hacer las citaciones bibliográficas acá en las normas APA. Y entonces esto se hace la primera vez que se cita en el texto. Entonces, si lo citaríamos nuevamente, entonces sería la teoría del aprendizaje cognitivo para estudiantes universitarios, entonces sería Vides, ET, AL, estoy citando,
coloco 2020 y se pone como un organismo para aprender por otros medios, por ejemplo. Sería ese el ejemplo más claro. Si utilizaríamos citas textuales, entonces las citas textuales de 4 renglones o menores podrán hacerse seguidas en el texto utilizando comillas para indicar que se trata de una cita textual. Al final de la cita se indicará entre paréntesis el número o los números de página en que aparece el texto. Entonces, vides, abro acá las paréntesis, coloco 2020, entonces menciono, voy a hacer la mención, voy a colocar. Entre los pocos que ocasionaron la creencia de la espiritualidad, no sé qué, no sé cuándo, coloco, pues más que todo lo que voy a hacer la citación, entonces coloco, están Shakira, correcto, y voy a colocar una parte y digo, pongo la página que estoy trabajando. En este caso sería, ejemplo, la página 40. Entonces, si la cita de esta tiene más de 4 renglones, se hará la cita con una sangría, a un espacio doble, lo que venía hablando al principio de la charla. Entonces, ella dice, o sencillo si se prefiere. Este tipo de cita no va encerrado entre comillas. Al final de la cita se escribirá entre paréntesis el número o los números de la página que se aparecen en el texto. Entonces, un ejemplo, Vides 2020, me refirió al libro de la docente Aura Arévalo. Entonces, en los términos, se dice que el libro de la docente Aura Arévalo, no sé qué, describió una línea real de lo que era el realismo mágico, ahí estoy haciendo mi cita. Entonces, que todo más que todo la referencia textual que se utiliza en las normas. Entonces, si voy a utilizar la referencia de libros, serían las referencias bibliográficas deben incluir los siguientes datos, deben tener un orden de indicador. Entonces, apellido del autor, iniciales del autor, año de la publicación entre paréntesis, título del libro en letra cursiva, debe ser en letra cursiva, lugar de la publicación, ciudad o estado, provincia, país, pueblo, municipio, ¿okay? Seguido de los 2 puntos y nombre de la casa editorial. Entonces, ejemplo sería así, Vides, Andri, 2020. Entonces, voy a colocar introducción a la metodología o cerebro ético, por ejemplo. Coloco Barranquilla, Atlántico. La editorial, los 3 editores, por ejemplo, un ejemplo, por así decirlo. Ese sería como ejemplo más decir para resaltarlo. Entonces, si vamos a utilizar capítulos de libros citados, entonces en ocasiones vamos a encontrar capítulos escritos por un solo autor que se encuentra dentro de un libro con capítulos, por ejemplo, escritos por diferentes autores. Entonces, usualmente este tipo de un editor o persona responsable por la publicación de los libros. En este caso, debemos citar el capítulo con correspondientes autores y título de los editores. Entonces sería apellido, iniciales del autor del capítulo, año de la publicación entre paréntesis, título del capítulo, la palabra en, seguida por las iniciales y apellido del editor del libro en el cual aparece el capítulo de, y abrimos entre paréntesis y colocamos ed, editores. Entonces, se debe colocar el título del libro en el cual aparece el capítulo en la letra cursiva. Entre paréntesis, las páginas correspondientes al capítulo, lugar de publicación, sería otra vez, ciudad, estado, pueblo, municipio, ejemplo. Y entonces, por ejemplo, y el nombre de la casa editorial. Es muy fácil citar, hacer las citaciones con APA, un poco más fácil que con Banco de Tumacuel, como son artículos científicos, siempre van a ir un poco más complejos porque no se debe escapar ningún mínimo detalle, ya que pues sería plagio. Entonces, porque ya los artículos científicos los escribió una persona y ya están totalmente, como quien dice, registrados de ese autor. Entonces, si yo copiarlo sin citarlo, puede ser totalmente plagio. Entonces, sería Vides, Aye, colocamos y área Y, coloco, abro entre paréntesis, coloco 2020, que es el año, coloco, por ejemplo, las claves de la argumentación, por ejemplo, y
coloco, por ejemplo, la clave de argumentación en, entonces vamos a leer, vamos a coger, por ejemplo, el tipo de la clave de cómo redactar un ensayo. Entonces coloco ed, y entonces ahí en esta parte coloco pp, que son las páginas que voy a utilizar. Por ejemplo, si se utiliza desde la clave de la argumentación, desde la página 13 hasta la 15 para yo realizar mi trabajo, entonces voy a utilizar 15 y hasta la que terminé. Entonces coloco Atlántico, Colombia, por ejemplo, 2 puntos. Es lo que voy a hacer. Si voy a utilizar referencia de revista, por ejemplo, si la revista viene de un artículo ya publicado, se deben incluir unos datos que deben de estar en orden. Entonces, debe apellido del autor, iniciales del autor, año de la publicación entre paréntesis, título del artículo, nombre de la revista en letra cursiva, número del volumen en cursiva, se puede incluir también número de revista entre paréntesis, si lo queremos. Entonces coloco Vides A, entonces, y ahora, y coloco Arevalo A, por ejemplo. Entonces, abro paréntesis 2020, entonces coloco, por ejemplo, cerebro ético, por ejemplo. Entonces voy a utilizar en letra cursiva lo que yo estoy utilizando el libro del cerebro ético. En esta parte, envejecimiento cerebral, lo voy a utilizar en letra cursiva y voy a utilizar la página que utilice, voy a colocar la página que utilicé, entonces voy a colocar la página 25 hasta la tal, donde termina lo que estaba haciendo. Entonces, en esta parte lo que yo les hablaba ahorita del DOI, porque es muy importante cuando utilizamos revistas científicas, cuando utilizamos DOI, porque el DOI ya está indicando de que ya el artículo está avalado, ya es un artículo que es real y que es creíble. Entonces, el DOI es, bueno, vamos a, esto viene diciendo que es el identificador de objeto digital. Entonces, este es un número único que se debe asignar en los artículos científicos, como ya lo venía diciendo. Más que todo vienen libros electrónicos u otros documentos que se publican en internet como artículos científicos. Más que todo se utilizan en artículos científicos para comprobar la veracidad de que ya es algo que está estándar y que ya es eso. Entonces, en el nuevo formato APA se exige que en los casos que esté disponible utilizar el DOI, siempre que acceda a un artículo o una revista académica, se debe observar en la esquina. Por ejemplo, encontramos acá a nuestra hoja y acá en la esquina debe estar el DOI a la mano derecha como encabezado. Y el DOI y sus numeritos. Entonces, como yo lo decía, no todas las revistas tienen DOI, pero si aporta DOI hay que colocarlo, es importante. Bueno, si vamos a utilizar editoriales de algunos periódicos, entonces debería ir la referencia de un artículo del periódico, se incluyen los siguientes, se coloca apellido del autor, iniciales del autor, fecha de la publicación, entre paréntesis, título del artículo y se coloca el nombre del periódico en letra cursiva. Por ejemplo, lo publicó Vides. Lo publicó Vides, entonces coloco Vides A, Y, entonces coloco el día que lo publiqué, por ejemplo, lo publiqué el 20 de mayo del 2020, entonces coloco consecuencias del coronavirus a la economía y coloco prensa libre, punto. Esto es lo que básicamente voy a hacer. Entonces, cuando vamos a utilizar de las páginas web, vamos a citar en las normas APA la página web, entonces debemos tener